Somos estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Arquitectura de la Universidad Privada Alas Peruanas. El tema que se va a abordar en esta oportunidad es módulos de entrada y salida. Como docente tenemos a la ingeniera Carmen Rosa Chikasaka e integrantes del grupo Johan Harrison Vilches y Lorisa Escalante Rojas. Contenido. ¿Qué son los módulos de entrada y salida? ¿Cuáles son las funciones de los módulos de entrada y salida? Y como tercer punto, diferencias que existen entre las tres técnicas de entrada y salida. Módulo de entrada y salida. ¿Qué es un módulo de entrada y salida? Es un controlador de uno o varios periféricos que establece una interfaz entre el periférico y el computador para facilitar la comunicación entre el uno y el otro. Tenemos tres elementos principales del computador, como son procesador, memoria y módulos de entrada y salida. Ahora se va a explicar mediante este gráfico de cómo se encuentran interconectados. El módulo de entrada y salida se encuentra interconectado a los buses del sistema mediante las líneas de control, las líneas de dirección, las líneas de datos. Un módulo de entrada y salida puede controlar uno o varios dispositivos periféricos. No es únicamente un conector mecánico que permite acoplar el dispositivo al bus del sistema, sino que además está dotado de cierta inteligencia, es decir, contiene la lógica necesaria para permitir la comunicación entre el periférico y el bus del sistema. Esquema general de un módulo de entrada y salida. Tenemos tres partes básicas dentro de este esquema, como son interfaz interna en el computador, interfaz externa con el periférico y lo que es la lógica. Vamos a explicar cada una de estas partes básicas. Interfaz interna es el bus, el sistema que nos da acceso al banco de registros del módulo de entrada y salida. Interfaz externa. Habitualmente la conexión con el periférico se realiza mediante un sistema de interconexión normalizado de entrada y salida. Y la última parte básica, lo que es la lógica, es el responsable del paso de información entre la interfaz interna con el computador y la interfaz externa con el periférico. Haremos una breve descripción del periférico y cómo interactúa entre sí. Periféricos son los dispositivos que se conectan al computador mediante los módulos de entrada y salida. Sirven para almacenar información, ya sea con el exterior, que son humanos, con máquinas o con otros computadores. Vamos a ver cómo se clasifican en dos partes. Una de ellas es para la interacción con los humanos. Tenemos lo que es entrada y salida. Y para la interacción con otros computadores o sistemas físicos, tenemos almacenamiento y comunicación. En un periférico distinguimos habitualmente dos partes, una parte mecánica y una parte electrónica. La parte mecánica hace funcionar los elementos principales que forman el periférico,
como el motor para hacer girar un disco, mover el cabezal de una impresora, el botón de un ratón o el láser de un dispositivo óptico. La parte electrónica nos permite, por una parte, generar las señales eléctricas para gestionar los elementos mecánicos y por otra parte, para hacer conversión de los datos provenientes del computador a señales eléctricas o al revés. ¿Por qué los periféricos no se conectan directamente al bus del sistema? Tenemos muchas razones fundamentales. Una de ellas es porque existe una amplia gama de periféricos con formas de funcionamientos diferentes. Podría ser imposible incorporar la lógica necesaria dentro del procesador para controlar tal diversidad de dispositivos. A menudo, la velocidad de transferencia de datos de los periféricos es menor que la memoria o el procesador. Así no es práctico utilizar un bus de sistema de tan alta velocidad para comunicarse directamente con un periférico. Y, con frecuencia, los periféricos utilizan datos con formatos y tamaños de palabras diferentes de las del computador a los que se conectan. Funciones de un módulo de entrada y salida. Las principales funciones son control y temporización. Vamos a explicar sobre esta función. La CPU pide al módulo de entrada y salida el estado del periférico deseado. El módulo de entrada y salida proporciona el estado hacia el CPU. Si el periférico está listo, la CPU solicita la transferencia de datos por medio de un comando al módulo de entrada y salida. El módulo de entrada y salida, obtiene el dato del periférico y este dato se transfiere desde el módulo de entrada y salida hacia la CPU. Comunicación con el procesador. Dentro de ello se subdivide o tenemos subfunciones: decodificación de órdenes, datos, información de estado, reconocimiento de dirección. Vamos a definir cada uno de ellos. Decodificación de órdenes, es decir, el módulo de entrada y salida acepta órdenes al procesador que generalmente se envían utilizando líneas al bus de control. Datos. La CPU y el módulo de entrada y salida intercambian información a través del bus de datos. Información de estado. Los periféricos son lentos. Es importante conocer el estado de cada uno de los módulos. Reconocimiento de dirección. Cada palabra de una dirección de un dispositivo de entrada y salida tiene otra. Permite que el módulo reconozca para cada uno de los periféricos. Comunicación con los dispositivos. Implica intercambiar órdenes, información de estado y datos. Almacenamiento temporal de datos. Los datos se almacenan temporalmente en el módulo de entrada y salida y luego se envían al periférico a la velocidad de este bus. Detección de errores. El módulo de entrada y salida es responsable de una detección de errores. Pueden ser defectos mecánicos o defectos electrónicos. Por ejemplo, la falta de papel en una impresora, el atasco de papel en una impresora, pistas de discos en mal estado, entre otros. Estructura del sistema de entrada y salida. Hay dos tipos de elementos. Tenemos
módulo de entrada y salida y controlador del dispositivo. Vamos a explicar cada uno de estos. El módulo de entrada y salida soporta las características comunes a todos los dispositivos y cada periférico es controlado por los dispositivos. Estructura del módulo de entrada y salida. Consta de los siguientes bloques. Tenemos lógica de interfaz con el dispositivo externo, lógica de entrada y salida, registro de datos, registro de control, registro de estado, y en la interfaz del sistema de bus tenemos las líneas de datos, las líneas de dirección, las líneas de control. Y en la interfaz externa tenemos lo que son datos, estado y control. Vamos a explicar cada uno de estos bloques. Lógica de interfaz con el dispositivo externo se encarga de recibir o enviar datos hacia el dispositivo externo. Lógica de entrada y salida es el que se encarga de verificar si los datos son de entrada o salida. Registro de datos son aquellos en donde se almacenan los datos temporalmente para luego ser transferidos. Registro de control permite configurar y programar diferentes funciones en el módulo. Registro, estado y control, vamos con los dos, pueden unificarse en uno solo en módulos simples. Las líneas de datos, las líneas de dirección y las líneas de control son los que llevan la información hacia el bus del sistema para luego ser llevados hacia el procesador. Las líneas que se encuentran en la interfaz externa, datos, estado, control, son los que llevan los datos hacia el dispositivo externo. Diferencia entre las técnicas de entrada y salida. Entre estas técnicas se tiene la técnica de entrada y salida programada por interrupciones por acceso directo a memoria DMA. Cada una de estas se desarrollaron una razón de otra con la finalidad de mejorar el rendimiento de estas. Entre la técnica de entrada y salida programada, el procesador tiene que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida esté preparado para realizar la operación. El procesador espera, comprobando repetidamente el estado del módulo de entrada y salida, degradándose significativamente el rendimiento de la CPU. Para la explicación de esta técnica utilizaré el siguiente algoritmo. El CPU envía un orden de lectura al controlador de entrada y salida. Este lee el estado del controlador y envía al CPU el estado. El CPU verifica el estado. Si está preparado, continúa con el siguiente paso. Caso contrario, el bucle regresa. Si está preparado, entonces lee la palabra del controlador de entrada y salida y escribe la palabra en memoria. Finaliza. Si es que sí, continúa la siguiente instrucción. Caso contrario, regresa al inicio. La desventaja es que el procesador no realiza ningún trabajo útil mientras permanece en el bucle de espera. Para evitar este inconveniente, se introdujo un sistema de interrupciones en los procesadores. En la técnica de entrada y salida programada, el procesador tiene que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida. En la técnica de entrada y salida por interrupciones, básicamente una interrupción viene determinada por la ocurrencia de una señal externa que provoca la bifurcación a una dirección específica de memoria, interrumpiendo momentáneamente la ejecución del programa. A partir de esta dirección se encuentra la rutina de tratamiento que se encarga de realizar la operación de entrada y salida propiamente dicho.
devolviendo después el control al punto interrumpido del programa. El algoritmo que sigue esta explicación es el siguiente. El CPU envía una orden de entrada y salida al periférico, esperando que se efectúe la operación de entrada y salida. Cuando el periférico está preparado para intercambiar información, fuerza una interrupción en la tarea que realiza el CPU para que atienda a la operación de entrada y salida. La CPU verifica el estado, si está preparado o no. Si está preparado, lee una palabra del controlador, reescribe la palabra de memoria y finaliza. Si es que finaliza, sigue la siguiente instrucción. Caso contrario, regresa hacia la primera instrucción. La desventaja es la que el CPU está obligado a gestionar la transferencia de entrada y salida. Como se vio en las dos técnicas anteriores, nos dio algún tipo de desventaja. Por lo tanto, cuando se mueven grandes cantidades de datos, se necesita una técnica más eficaz y en lo que intervenga lo menos posible el CPU. Así que utilizamos la transferencia de datos con un controlador de acceso directo a memoria, que es el DMA. El algoritmo sigue la siguiente secuencia. Primero, el CPU envía la dirección del periférico, el tipo de operación, ya sea de lectura o escritura, la posición de comienzo en memoria y el número de palabras que se tiene que leer o escribir, haciendo que el CPU realice cualquier otra tarea en ese momento. El controlador del DMA transfiere directamente palabras a palabra al bloque, completando los datos entre el periférico y la memoria, sin pasar por el CPU. Cuando la transferencia finaliza, el controlador del DMA envía una señal de interrupción hacia el CPU para indicarle que ya ha terminado. Entre las muchas opciones específicas, se entiende que la entrada y salida por interrupciones ocupa menos tiempo del CPU que la técnica de entrada y salida controlada por programa. Sin embargo, con cualquiera de las dos alternativas, las transferencias de datos deben pasar a través del CPU. Esto significa que la velocidad de las transferencias está limitada por la velocidad a la que el CPU atiende al dispositivo periférico, ya que tiene que gestionarlo ejecutando una serie de instrucciones. En la técnica de entrada y salida controlada por programa, el CPU está dedicado exclusivamente a la técnica de entrada y salida, transfiriendo los datos a relativa velocidad.